Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran privilegio poder estar sentado frente a uno de los mejores historiadores que tiene México y reconocido a nivel internacional, el doctor Jan Meyer. Tenemos muchas semanas pues tratando de buscar la opción de abrir un espacio en su agenda. Generosamente nos lo ha concedido, doctor. Muy bienvenido a la Corte. Con mucho gusto. Doctor, usted no requiere mayores presentaciones, pero sí estoy obligado por su extensísima trayectoria y lo prolífico que ha sido en las obras que usted ha investigado y ha publicado, dar algunas reseñas. Usted nació en Francia, es naturalizado mexicano. Yo lo siento por orgullo más mexicano que francés, pero respeto esa parte. Usted se doctoró en Historia en la Universidad de la Sorbona de París, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es catedrático e investigador del CIDE, autor de cerca de 70 libros, miembro de la Academia Mexicana de Historia. No existe una voz más autorizada, un especialista más connotado en materia de guerra cristera en México que usted. De hecho, ha sido análisis el tema en materia internacional gracias a su obra, y particularmente en Francia también, por supuesto. Actualmente sigue ejerciendo la cátedra y la investigación. Sabemos que se mantiene muy ocupado. Realmente, un capítulo virgen de la historia de México, un blanco en el mapa histórico de México, está la cristiada. Yo ni conocía la palabra. A ver qué es. Me explica, me entusiasmó la idea. Y el profesor que dirigía el seminario, Pierre Chonu, me dijo: ojo, usted no va a poder entrar a los archivos. Usted va a tener que trabajar como antropólogo con su grabador al hombro, o si no hay luz en los pueblos donde usted va a ir, con su cuaderno de apuntes, y a ejercer la memoria. Así que así fue. Luego, digamos, lo que me interesaba, lo que me fascinaba, era una guerra popular, un levantamiento popular. Hay que recordar que en ese momento acababa de triunfar la guerrilla castrista, que la guerrilla estaba muy de moda en América Latina, no solamente entre los marxistas, sino entre los cristianos. Es la época de la teología de la liberación, del concilio, y muchos jóvenes católicos se lanzaron a la guerrilla cuando se dijo: América Latina está en situación de pecado social. Bueno, entonces yo encuentro un movimiento popular, un levantamiento popular contra un gobierno. De manera interesante, Francia conoció una historia muy semejante a la de México en las relaciones Iglesia-Estado, en ese divorcio difícil, penoso, costoso, donde el pueblo se encuentra atrapado entre dos poderes, y surge la famosa laicidad como hoy en día uno podría decir como tercero en discordia, que la laicidad es la solución. Quizá el justo medio, el intento del justo medio. Hoy en día sí existe una laicidad positiva de ese tipo, a saber, reconocer que son dos campos separados, que las iglesias deben tener su libertad, que el Estado no debe controlarlas, pero que a cambio ellas tampoco deben intentar controlar la política. Incluso, digamos, hay la famosa frase de Cristo: al César lo de César, a Dios lo de Dios. En la práctica no es tan fácil. No es tan fácil porque en situación de dictadura o de injusticia social, si las iglesias otra vez, no dicen nada, les reclamamos: ustedes son cómplices. Entonces, no es tan fácil. Lo que pasa es que la laicidad en el siglo XIX, tanto en México como en Francia, en realidad era anticlerical. Era anticlerical, la lucha fue muy violenta, eso explica los enfrentamientos muy violentos,
y la separación entre la Iglesia y el Estado, que era una novedad, era algo revolucionario. Desde que el Imperio Romano se había vuelto cristiano, a finales del siglo IV, tanto el poder político como la Iglesia estaban acostumbrados a la simbiosis. Era una sola cosa. Era una sola cosa. Sí, permanentemente había tensiones entre el papado y los reyes o los emperadores que pretendían controlar totalmente su Iglesia nacional. El rey de Francia controlando la Iglesia de Francia, el rey de España, ¿no? Y el Papa diciendo, no, hay una autoridad espiritual superior, yo nombro a los obispos, tú, rey de Francia, no nombras a los obispos. Finalmente se encontraba una solución, el rey proponía una terna y el papado escogía, ¿no? Pero con la Revolución Francesa es el primer caso de separación violenta de Iglesia y Estado. Eso se reproduce en México a la hora de la Reforma. Y luego en Francia en 1905, porque Napoleón había vuelto a unir la Iglesia y el Estado. Y de manera interesante, la separación de la Iglesia y del Estado en Francia en 1905, que no fue nada fácil, fue terrible, fue un trauma para 2 generaciones. Los diputados franceses que hicieron la separación vinieron a México para estudiar el caso mexicano y tomaron como modelo las leyes de reforma. Entonces es interesante cómo la historia de nuestras 2 naciones se retroalimenta en ese sentido. Se retroalimenta y se parece mucho. Lo que sí Francia en el siglo XX evitó fue precisamente la violencia de la cristiada. Cuando hubo los primeros enfrentamientos, porque sí los hubo, los primeros muertos, porque sí hubo como una docena de muertos, como en México, campesinos, que no quieren que toquen a su iglesia, que se parapetan en su templo y cuando llega el notario público, el gendarme, a hacer los inventarios, porque es bien de la nación, ahí están los campesinos y no dejan entrar, hay muertos. El secretario de Gobernación, que era un anticlerical, un comecurra rabioso, Georges Clemenceau, que después fue presidente de la República, un héroe para los franceses, durante la Primera Guerra Mundial lleva a Francia finalmente a la victoria, con ayuda de Estados Unidos, pero Clemenceau dice, manda telegramas a todos los prefectos. Todos los inventarios del mundo no valen la sangre de un solo ciudadano francés. Se suspenden los inventarios. ¿Qué frase? Si en México en agosto de 1926, cuando se empiezan los inventarios y corre la sangre, si en ese momento el secretario de Gobernación, claro, que con permiso del general y presidente Calles, manda un telegrama así, no hay cristiada. Pero bueno, México era todavía una nación campesina en un 80%, situaciones culturales católico al 100%. Muy diferente, católico al 100%, y acaba de salir de 10 años de revolución violenta, y donde todo el mundo tenía una impaciencia, podríamos decir, juvenil, de nación joven, de tomar los atajos, y a los jóvenes católicos de la Ciudad de México, de las ciudades de provincia, los militantes de la Liga, de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, pues se les hizo fácil imitar a los hermanos revolucionarios. Si ellos tumbaron a don Porfirio, si después tumbaron a Huerta, que con los cuales no se podía discutir, ¿por qué no defender a la iglesia con las armas? El único lenguaje era el de los balazos, pues nosotros también vamos a balazos, ¿no? Entonces es maravilloso conversar con usted y escucharlo. Una pregunta importante, ¿cuántas vidas costó la guerra cristera en México? Ahora yo manejo una cifra que yo no he construido. Sí. En visita oficial a París, el presidente Miguel de la Madrid concedió una entrevista al periódico francés más importante, que se llama Le Monde, y en primera plana, ¿no? Y toda una página interior completa. Le preguntan sobre las relaciones Iglesia-Estado y dice, creo que ha de haber sido 87, y dice, son excelentes porque ambas partes aprendimos la lección.
una lección costosísima que le costó en el siglo XX 250.000 muertos a México. Cuando yo leí eso, yo manejaba una cifra de 100.000, pero así, estimación a buen cubero. Escribo al director de Le Monde diciendo, no habrá un error tipográfico o a la hora de la traducción. Me presento, digo quién soy, y el director de Le Monde, muy amable, me contesta diciéndome, le mandamos la transcripción de la entrevista, que se dio en español, la traducción y la corrección por el Servicio Presidencial Mexicano. Y ahí está, 250.000. Y el presidente de la República en ese momento dio la cifra. Le pregunté, muchos años después conocí a don Miguel como director del Fondo de Cultura, y le pregunto, y él me dice, el general Garfias, que en ese momento era director del Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa, que después fue rector de la Universidad de las Tres Armas, el general Garfias me dio la cifra, 250.000, 80.000, 90.000 combatientes y 150.000 civiles por lo que llamamos hoy en día tristemente daños colaterales, epidemias, hambruna, en fin. 250.000 en un país que tenía 18 millones de habitantes. Eso explica la profundidad del trauma y eso explica por qué la cicatriz tardó tanto en cicatrizar.